El calor de Luisiana se aferró al doctor. La piel de James Whitfield, empapada al bajar del vapor en el concurrido muelle de Nueva Orleans en el verano de 1850. Un médico de Boston, que se estaba haciendo un nombre en la nueva ciencia médica, James había aceptado a regañadientes una invitación de Madame Delphine LaLaurie, una rica terrateniente cuya correspondencia había despertado su curiosidad científica. Dr. Whitfield, bienvenido a Nueva Orleans, dijo un hombre alto, vestido de negro, acercándose con pasos calculados. Soy Henry Beaumont, el abogado de Madame LaLaurie. Ella envía sus disculpas por no poder saludarte en persona. James asintió, secándose la frente. Fue un viaje largo, pero quiero hablar de la oferta de Madame LaLaurie. Sus cartas eran enigmáticas, pero intrigantes. La cara de Henry no se movió. Madame prefiere reserva en sus investigaciones científicas. Lo entenderás cuando veas su trabajo. El paseo en carruaje a la Laurie les llevó por el barrio francés, donde la belleza arquitectónica contrastaba con el horror de los mercados de esclavos que James había presenciado. Me aparté cuando un subastador elogió a una joven de pie en el bloque cuyas lágrimas corrían en silencio por su rostro. ¿Le molesta esto, doctor?, preguntó Henry, al ver la incomodidad de James. Yo considero repugnante la posesión de seres humanos, respondió James con cautela, consciente del terreno peligroso en el que se adentraba en el sur profundo. Los labios de Henry se apretaron. Manny, la Laurie se cree moderna en el trato a sus esclavos. Verás que sus métodos son muy ilustrados. La casa de la plantación apareció detrás de una línea de robles cubiertos de musgo español. La Casa Blanca se alzó bajo el sol de la tarde, imponente pero de alguna manera amenazante. A medida que se acercaban, James notó la altura inusual y el grosor de los muros que rodeaban los jardines y dependencias de la finca. Madame appreciates her privacy, Henry clarified, his eyes following James's. The safety of her investments. Un esclavo en librea excepcionalmente fina abrió la puerta del carruaje e hizo una reverencia. James observed the man's pale skin y sus intensos ojos azules que contrastaban con sus rasgos africanos. Bienvenue a la Maison LaLaurie, monsieur, dijo el hombre en un francés perfecto. La señora lo espera en la sala. El interior de la mansión era más fresco, un alivio del calor. Muebles lujosos llenaban cada habitación, una muestra de la riqueza y los gustos europeos de Madame LaLaurie. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados serios y paisajes franceses. Al entrar en la sala, una mujer se levantó de un sofá de terciopelo. Madame Delphine LaLaurie no era lo que James esperaba. A sus 50 y tantos años, aún era una mujer imponente, de rasgos agudos y ojos grises que lo analizaban con frialdad. Dr. Whitfield, dijo ella, extendiendo su mano. Tu fama te precede. Gracias por venir. James se inclinó. Tus cartas hablaban de un descubrimiento científico capaz de cambiar la comprensión humana. Como científico, no podía negarme. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Madame LaLaurie. Sí, pero debes estar agotado por el viaje. Hablaremos de mi trabajo mañana. Esta noche cenarás conmigo y descansarás. A la cena, servida por el mismo esclavo de piel clara que los había recibido, James trató de averiguar más sobre las actividades científicas de su anfitriona. Tenga paciencia, doctor, respondió ella, tomando un sorbo de vino. Mañana te mostraré lo que nadie más ve. He developed something here, a way of selective breeding, not just for stronger, more obedient workers, but something almost perfect in human form and behavior. Un escalofrío recorrió la espalda de James a pesar de la cálida noche. Habla de los seres humanos, como si fueran ganado, señora. Los ojos de Delphine LaLaurie se endurecieron por un instante antes de que su sonrisa regresara. La ciencia debe despojarse de sentimentalismos a veces, doctor, pero el progreso exige sacrificios, ¿no crees? Aquella noche, mientras se desvestía en su lujosa habitación de invitados, escuchó un sonido, un grito sofocado en algún lugar debajo de su ventana. Abrí la puerta y miré hacia el jardín iluminado por la luna, pero solo vi sombras y árboles balanceándose. Mientras giraba, algo llamó su atención, una figura que se movía rápidamente por los jardines en dirección a lo que parecía ser una entrada oculta en el muro. El sueño de James Whitfield fue agitado aquella noche.
lleno del grito ahogado y la extraña conversación con su anfitriona. No podía sacudirse la impresión de que había entrado en algo más que un experimento científico. El amanecer llegó a la mansión Lalaurie, arrojando sombras sobre los jardines. James se había despertado temprano, los gritos todavía resonando en su mente. Gritos lejanos que parecían emanar de debajo del suelo. Se había convencido de que era su imaginación, alimentada por la extraña conversación de la noche anterior con Madame Lalaurie. Un suave golpe en su puerta anunció el desayuno. Una joven de piel varios tonos más clara que el hombre que lo recibió ayer. Sus ojos eran verdes y llamativos en su piel marrón. «Buenos días, señor», dijo ella, su voz plana pero meliflua, como si hubiera sido entrenada para no mostrar nada. «La señora desea verlo en el jardín del este después del desayuno. Estoy aquí para escoltarlo cuando esté listo». James le dio las gracias, sorprendido por lo calmada que estaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Me llamo Esther, señor», respondió ella, sus ojos esquivando los suyos. «¿Te tratan bien aquí, Esther?», preguntó James, su voz bajando. Algo cruzó el rostro de Esther por un instante. Miedo, tal vez, o advertencia. «Madame is most scientific in her approach», she responded cautiously. «Nací aquí, señor. No conozco otra vida». Después del desayuno, Esther le mostró la casa a James, hasta una puerta que daba a un jardín amurallado. El aire de la mañana olía a magnolia y algo más, medicinal, cortante. Madame Lalaurie stood by a fountain, dressed in dark blue silk, despite the early hour. «Dr. Whitfield, ¿descansaste bien?», preguntó, aunque su tono mostraba poco interés en su bienestar. «Bien», respondió James, «aunque creí oír algo de ruido anoche». La sonrisa de Madame Lalaurie no se movió. «La plantación nunca está en silencio, doctor». «Siempre hay trabajo que hacer». Ella le hizo un ademán para que la siguiera por un sendero de grava bordeado de rosas perfectas. «Lo que estás a punto de ver son 25 años de selección y cría. Mi difunto esposo me creyó loca al principio, pero hasta él reconoció el valor científico de mi trabajo». Se acercaron a otro edificio, más pequeño que la casa principal pero imponente, con ventanas enrejadas y puerta reforzada. Madame Lalaurie sacó una llave de su bolsillo. «Esta es mi guardería», dijo ella abriendo la puerta, «donde nace la esperanza de mi experimento». El interior era sorprendentemente luminoso y limpio, más parecido a un hospital que a una dependencia de una plantación. Algunas mujeres, todas pardas, amamantaban a niños en cunas de madera. Las mujeres iban vestidas todas de blanco. «Estos niños son la cuarta generación de mi programa», dijo Madame Lalaurie orgullosa. «Empecé por seleccionar cuidadosamente parejas reproductoras, siempre por inteligencia, apariencia y sobre todo por temperamento». La náusea subió por la garganta de James. «¿Habláis de seres humanos, señora?» «Hablo de progreso, doctor», respondió ella con suavidad. «Cada generación ha sido mejor. Los hijos son más sanos, más inteligentes y más tratables que sus padres. Y mira su color. Casi lo logro». James se agachó para observar mejor a los bebés. De hecho, tenían exactamente el mismo tono de piel marrón, con rasgos europeos y africanos mezclados de forma extraña. «¿Estás criando por el color de la piel?», preguntó, sin poder mantener el horror fuera de su voz. «Entre otras cosas», respondió Madame Lalaurie. «Piel más clara se vende más caro en el mercado, claro, pero sobre todo crea un solo efecto estético. La uniformidad crea la armonía, doctor». Ella lo guió hasta una cuna donde dormía un bebé excepcionalmente pálido. «Esta es mi mejor obra hasta el momento. Tercera generación, criando por lealtad, más el programa de color. Su padre me mataría sin pensarlo. Su madre nunca se ha negado a nada». James se mareó. La frialdad clínica con la que Madame Lalaurie hablaba de su programa de cría le heló la sangre, pero se obligó a mantener la compostura profesional. Cualquier muestra de disgusto podría costarle el acceso, y comenzaba a sospechar que había algo más oscuro bajo la superficie de la mujer científica. «¿Y los que no dan la talla?», preguntó con cautela. «¿Qué pasa con ellos?». Una sombra cruzó el rostro de Madame Lalaurie. «Nada se pierde en mi programa, doctor.
Las reprobadas todavía sirven para algo. Ella miró un reloj de bolsillo ornamentado. Pero tenemos más que ver. La guardería es solo el comienzo. Ahora les voy a demostrar cómo entrenamos y evaluamos a los sujetos a medida que crecen. Al salir de la guardería, James notó una puerta fuertemente cerrada al final del pasillo. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Ahí es donde guardamos el ganado reproductor, respondió Madame Lalaurie con naturalidad. Ya las verás, cuando captes la magnitud de mi obra. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Creo que te resultará interesante. Al mediodía, el calor era sofocante, pero Madame Lalaurie no parecía inmutable mientras guiaba a James a través de los jardines hacia un edificio largo y bajo con pequeñas ventanas altas. 2 hombres armados hacían guardia en la puerta y asentían a Madame cuando ella se acercaba. «Este es nuestro centro de evaluación», dijo ella, haciendo un gesto para que los guardias abrieran las puertas de roble. Los niños son traídos a los 7 años para su primera evaluación formal. El interior estaba compartimentado por lonas. En cada una de ellas, un niño realizaba una tarea bajo la supervisión de un adulto que tomaba notas en una pizarra. Algunos leían en voz alta libros, otros resolvían problemas de matemáticas, otros mostraban habilidades físicas como equilibrio y coordinación. Medimos inteligencia, capacidad física y sobre todo temperamento, aclaró Madame Lalaurie con desapego clínico. Los que sacan buenas notas en todo permanecen en el programa Prime. Aquellos que tengan habilidades especiales podrán ser enviados a una capacitación específica. Le observó mientras un niño de unos 8 años copiaba con sumo cuidado un dibujo geométrico en una pizarra, ajeno al calor y las miradas. ¿Y los que no dan la talla?, preguntó James, already fearing the answer. Madame Lalaurie no mostró ninguna emoción. Algunos se venden a las tradicionales plantaciones, donde no se necesitan habilidades especializadas. Otros están destinados al trabajo manual aquí. Nada se pierde. El hielo en su voz caló a James más que cualquier palabra de crueldad. Se refería a los niños como si fueran objetos, con destinos predefinidos por reglas arbitrarias que ella misma había impuesto. Se desplazaron a otra parte donde niños mayores, de unos 12 o 13 años, permanecían inmóviles mientras un encargado revisaba su postura, dientes y ojos. La belleza física es una necesidad en mi programa, prosiguió Madame Lalaurie. Me di cuenta de que las cosas bonitas dan lugar a crías con mejor carácter. Es como si la belleza de la forma generara belleza en el alma. James se esforzó por mantener su apariencia científica mientras recorrían el edificio. En una, adolescentes aprendían a hablar francés con acentos parisinos. En otra, ensayaban sirviendo comidas con gracia de ballet. «Estás creando sirvientas», notó James. «Estoy creando perfección», corrigió Madame Lalaurie. «Mis esclavos traen los precios más altos en Nueva Orleans, pero, más importante, son el futuro de la cría científica. Imagina extender estos principios a mayor escala. Podríamos eliminar la discordia, la estupidez, la fealdad». Llegaron a una última parte, separada del resto por una pared real en lugar de lienzo. Madame Lalaurie se detuvo, su voz bajando. «Lo que estás a punto de presenciar es la culminación de mi obra, el condicionamiento de lealtad». Abrió la puerta y entró en una habitación vacía con una sola silla atornillada al suelo. Un joven estaba sentado allí, sus muñecas y tobillos atados con correas de cuero. Frente a él, un hombre mayor con bata de médico sostenía lo que parecía ser un aparato eléctrico. «Esta niña demostró tener mente propia», dijo Madame Lalaurie con indiferencia. «Dr. Reynolds está dando una sesión correctiva». James observó con horror cómo el Dr. Reynolds colocó electrodos en las sienes del joven y giró un dial. El joven se tensó, pero no dijo nada. «Descubrimos que la estimulación eléctrica puede borrar los pensamientos no deseados cuando se aplica correctamente», continuó Madame Lalaurie. «El individuo sufre cuando piensa por sí mismo y goza cuando obedece. Esto es tortura», susurró James, incapaz de contenerse. «Esto es condicionamiento, doctor», respondió ella con agudeza. «Lo mismo que entrenar a un animal. La diferencia es que los humanos pueden interpretarlo, lo que acelera el proceso». PD.
Dr. Reynolds los vio y asintió respetuosamente a Madame Lalaurie. El paciente está reaccionando bien al tratamiento, señora. Su resistencia ha disminuido un 30% desde ayer. Perfecto, respondió ella. Siga el protocolo. Se volvió hacia James. Debemos ir al siguiente centro. Creo que le interesará nuestro programa de cría desde un punto de vista científico. Al salir del edificio, James se sintió enfermo. Había llegado a Luisiana esperando algún tipo de experimento agrícola o quizás de investigación médica. En lugar de eso, había tropezado con un infierno de experimentación humana y crueldad disfrazada de avance científico. «Está agitado, doctor», notó Madame Lalaurie mientras caminaban. «¿Te está dando calor?» James se midió en lo que decía. No podía perder el acceso si quería revelar esta monstruosidad. «Tus métodos son más extremos de lo que esperaba. En Boston, eso sería inmoral». Lalaurie sonrió fríamente. «La ética es un lujo del norte, doctor. Aquí en Luisiana, avanzamos sin esos pesos. Cuando hayamos terminado, creo que valorará la ciencia de mi labor, incluso con sus sensibilidades del norte». Mientras recorrían los terrenos hacia otro recinto amurallado, James divisó a lo lejos un pequeño cementerio con cruces de madera. Madame Lalaurie siguió su mirada. «No todo el mundo sobrevive al condicionamiento», dijo con naturalidad. «Pero su sacrificio pule nuestros métodos. Nada se pierde». James asintió aturdido, su mente ya elaborando formas de registrar todo lo que estaba presenciando. Alguien tenía que detener a esta mujer, pero necesitaría pruebas, y para eso tendría que presenciarlo todo, sin importar cuán aterrador fuera. «Muéstrame tu programa de cría», dijo, forzando la curiosidad científica en su tono. «Me interesa saber cómo rastrean los rasgos hereditarios». Los ojos de Madame Lalaurie brillaron. «Sabía que entenderías mi trabajo algún día, doctor. Ven, lo mejor está por venir». La cría se erigía aislada, con su propia muralla coronada de puntas de hierro. A medida que se acercaban, pudo ver que las ventanas no solo estaban enrejadas, sino cubiertas de cortinas pesadas por dentro. 2 guardias armados flanquearon la puerta, sus rostros inexpresivos, mientras Madame Lalaurie se acercaba. «La seguridad es importante», dijo ella, sacando otra llave del anillo que llevaba en la cintura. «En este edificio tengo mis mayores inversiones». La puerta pesada se abrió para mostrar un pasillo central con habitaciones más pequeñas a los lados. El aire interior era sofocante, denso con el olor a medicinas y algo más. Miedo, desesperación. Cada pareja reproductora se elige en función de características físicas, intelectuales y de temperamento, aclaró Madame Lalaurie, guiando a James por el pasillo. «Llevamos un registro de cada apareamiento y su descendencia». Se detuvo ante un armario de madera repleto de libros de contabilidad etiquetados por año. Abriendo uno de 1845, mostró sus folios llenos de notas minuciosas, mediciones corporales, observaciones de comportamiento, árboles genealógicos que rastreaban líneas de sangre durante generaciones. «Esto es bastante exhaustivo», dijo James, luchando por mantener su apariencia científica mientras se estremecía ante la objetivación clínica de los seres humanos. «La ciencia exige exactitud», respondió Madame Lalaurie. «Puedo rastrear la herencia de ciertas características a través de 4 generaciones ahora. Los resultados son sorprendentes. Casi hemos erradicado las conductas de resistencia en nuestra última cohorte». Ella lo guió hasta una puerta cerrada y se detuvo, bajando la voz. «Los animales están alojados en jaulas separadas, a excepción de cuando están en celo, que es algo que controlamos. Se aparea bajo control para garantizar una buena combinación». El estómago de James se revolvió, pero asintió con la cabeza profesionalmente. «¿Puedo ver las habitaciones?» Madame Lalaurie abrió la puerta a una pequeña habitación vacía con una cama estrecha, un lavabo y nada más. Una joven se sentó en la cama, sus ojos bajos. Llevaba un vestido blanco sencillo, y su piel marrón clara se parecía mucho a la de Esther, que había preparado el desayuno para James. «Sujeto 47», Madame Lalaurie declared. «Tercera generación, hija de los sujetos 22 y 35. Observa la estructura ósea y el tono de piel.
Justo lo que hemos estado trabajando. La chica no se movió ni reconoció su presencia. Podría haber sido una estatua de no ser por el leve movimiento de su pecho al respirar. ¿Por qué no responde a nuestra presencia?, preguntó James, sorprendido de su vacío. Perfecto temperamento, respondió Madame Lalaurie, complacida. Total docilidad, obtenida por selección y condicionamiento. Va a parir buenas crías cuando la crucen con el sujeto 51 el mes que viene. Santiago se acercó a la joven. ¿Puedo hablar con ella? Madame Lalaurie se encogió de hombros. Si quieres, aunque vas a tener poca charla. Nosotros prohibimos el pensamiento independiente en los reproductores. ¿Cómo te llamas?, preguntó James, arrodillándose para quedar a la altura de la mujer. Lentamente, levantó la vista hacia él. Estaban vacíos, sin la chispa de la humanidad. Soy sujeto 47, respondió en un susurro. Yo sirvo a Madame. ¿Te tratan bien aquí?, James urged, knowing Madame Lalaurie was listening. Sirvo a Madame, repitió la mujer, su voz como un eco. Madame Lalaurie puso una mano en el hombro de James. Ya sabes, temperamento perfecto, sin resistencia, sin distracciones innecesarias. Salieron de la habitación, Madame Lalaurie cerrando la puerta tras de sí. James se sintió mareado, pero fingió interés científico. ¿Y los varones?, pregunté. Están en el ala este, respondió ella. La segregación evita la hibridación. Permitimos la interacción controlada en periodos no fértiles como recompensa conductual, pero solo a individuos que obedezcan perfectamente. Mientras caminaban hacia el ala este, un ruido vino de una de las habitaciones. Un choque. Voces enojadas. El rostro de Madame Lalaurie se tensó mientras un guardia se acercaba a ellos. Dehors. Madame, 43 ha vuelto a enloquecer, informó el guardia. He assaulted Dr. Reynolds en su consulta. Sujétalo, ordenó fríamente Madame Lalaurie. Supervisaré la corrección yo mismo. Ella se volvió hacia James. Puede que esto le interese, doctor. A pesar de ello, la regresión se presenta en ocasiones, sobre todo en varones. Le siguieron al guardia a una habitación donde dos hombres sujetaban a un joven que forcejeaba con el Dr. Reynolds. Preparó lo que parecía una bandeja quirúrgica. Sujeto 43. Madame Lalaurie's voice sliced through the pandemonium. Esta es la tercera vez este mes. El chico dejó de forcejear un instante, sus ojos conectando con los de Madame Lalaurie. A diferencia de 47, su mirada ardía con odio y desafío. No soy tu súbdito, escupió. Soy un hombre. Soy Thomas. Madame Lalaurie no mostró ninguna emoción. Inicia el procedimiento, Reynolds. ¿Qué procedimiento?, preguntó James, sorprendido por las herramientas quirúrgicas que estaban colocando. Sujeto 43 ha resistido el condicionamiento normal, dijo Madame Lalaurie clínicamente. Dr. Reynolds le practicará una lobotomía parcial para destruir los centros de resistencia en su cerebro. Es una técnica nueva, pero hemos tenido buenos resultados en casos similares. Horror se apoderó de James. No puedes estar hablando en serio. Eso es. Avances científicos. Madame Lalaurie interrumpió con brusquedad. Le tenía por un hombre de ciencia, Dr. Whitfield. Seguro que sabes que el progreso necesita experimentación. James observed as el chico fue arrastrado a una mesa y sujetado. PD. Dr. Reynolds se acercó con una fina herramienta de metal en la mano, parecida a un picahielo. Y perfeccionado la técnica, médico, dijo Reynolds, orgulloso. La vía por el ojo reduce cicatrices, y bien realizada, preserva funciones elementales y suprime conductas indeseables. Detente, James yelled, already losing his cool. Esto es salvaje. Esto es condicionamiento, doctor, respondió ella, sus ojos helados. Estoy decepcionado, doctor. Pensé que entenderías el valor científico de mi trabajo. Ella hizo un gesto a los guardias. Tal vez el doctor Ray. Creo que a Whitfield le vendría bien descansar antes de seguir con el recorrido. Acompáñenlo a sus aposentos. Las guardias se acercaron a él y James retrocedió. No puedes lobotomizar a un hombre por desobediencia. Esto no es ciencia, es sadismo. Su sangre del norte se está revelando, doctor. Madame Lalaurie,
respondió con una sonrisa delgada. Recuerda dónde estás. En Luisiana, no tengo que responder a vuestras comisiones éticas de Boston. Mientras los guardias lo sujetaban, el chico en la mesa gritó: ¡Ayúdenos! ¡Dile qué hace aquí! Lo último que vio James antes de ser arrastrado fuera de la habitación fue al Dr. Reynolds, colocando su instrumento en la esquina del ojo del joven, mientras Madame LaLaurie observaba con interés clínico. Los guardias llevaron a James de vuelta a su habitación con las manos firmes en sus brazos, pero se detuvieron antes de sujetarlo. Escuchó el sonido familiar de una llave girando en la cerradura. Ahora estaba encerrado en la mansión LaLaurie. James caminó en su jaula de oro, su mente acelerándose. Lo que había presenciado iba más allá de la ya atroz esclavitud hacia algo monstruoso, experimentación humana disfrazada de cría científica. La frialdad clínica con la que Madame LaLaurie trataba a sus víctimas lo heló en la sangre. Tenía que registrar sus atrocidades. Solo huir y contar lo que había visto no bastaría. ¿Quién creería semejante cosa sin pruebas, y menos de un norteño acerca de una sureña de alta sociedad? La noche había caído, las sombras se alargaban en su habitación, y la llave giró de nuevo. La puerta se abrió para dejar entrar a Henry Beaumont, el abogado de Madame LaLaurie. Madame sends her apologies for the disturbance of today's demonstrations, Henry said smoothly. Quiere que vaya a cenar y me explique lo científica que es su programa. James dudó, queriendo negarse indignado y romper la tapadera, pero también queriendo mantener la ilusión el tiempo suficiente para reunir pruebas. Diga a Madame que voy enseguida, respondió al fin. Solo necesitaba tiempo para asimilar la originalidad de su obra. Henry asintió, aparentemente satisfecho con esa respuesta. La cena estará lista en 1 hora. Madame ha ordenado que el personal le proporcione lo que necesite para refrescarse. Después de que Henry se fue, la puerta abierta de forma reveladora, James se salpicó la cara con agua y pensó: el enfrentamiento directo sería una locura. Madame LaLaurie tenía todo el poder aquí, y sus guardias no dudarían en someterlo o algo peor. Solo tenía que seguirle el juego, mostrar interés científico y buscar la manera de reunir pruebas. La sala de estar estaba iluminada con velas cuando James entró, la mesa puesta con la mejor china y cristal destellando la luz en reflejos rotos. Madame LaLaurie se sentó en la cabecera, vestida de seda bordeos que le recordaba demasiado a la sangre a James. Dr. Whitfield. Ella lo saludó cordialmente, como si su enfrentamiento anterior nunca hubiera tenido lugar. Espero que haya tenido tiempo de reflexionar en nuestra gira de la mañana. James se obligó a sonreír. Sí, madame. Perdón por haberme puesto así antes. En Boston no estamos acostumbrados a esas maneras de hacer progresar la ciencia. Los ojos de Madame LaLaurie se entrecerraron, midiendo su honestidad, antes de hacerle un gesto para que tomara asiento. La ciencia siempre ha exigido valentía, doctora. Los que abren caminos casi nunca son comprendidos por sus contemporáneos. La cena fue servida por los mismos esclavos de piel clara que James había observado antes, sus movimientos mecánicos, sus rostros inexpresivos. La comida era deliciosa, platos criollos cocinados a la perfección, pero James apenas podía tragar, su estómago todavía revuelto por los horrores del día. Me interesa cómo llevas tus registros, dijo James, guiando la conversación hacia lo que podría ser evidencia. Sus árboles genealógicos están muy completos. LaLaurie se iluminó, evidentemente complacida con su atención. Mis libros son mi herencia, doctor. 25 años de mirar y anotar. Las futuras generaciones leerán mis procedimientos cuando el resto del mundo llegue a mi nivel de comprensión del perfeccionamiento humano. Me gustaría mirar tus registros más de cerca, insistió James. Científicamente, claro está. Sí, asintió ella, bebiendo su vino. Mañana por la mañana haré que Henry le muestre mi biblioteca privada. Tengo todos mis archivos ahí, incluso mis notas de cuando era principiante. James sintió una chispa de esperanza. Si pudiera duplicar o robar esos registros, tendría la prueba para exponerla. Hay algo que me pregunto, dijo con cautela.
¿Cómo te interesaste en la mejora humana? Una sombra pasó por el rostro de Madame Lalaurie. Mi primer esposo fue débil, en cuerpo, en mente. Su línea de sangre estaba manchada con locura que se manifestó en nuestro hijo mayor. Dejó la copa de vino sobre la mesa con cuidado. Vi esa debilidad arruinar lo que debería haber sido un legado familiar. Tras su muerte juré comprender cómo se hereda la condición humana y cómo se podría controlar. ¿Y tus actuales métodos? ¿Cómo los aprendiste? Prueba y error al principio, reconoció. Los primeros años fueron menos científicos, más intuitivos, pero leí mucho sobre cría de animales. Hablé con médicos sobre herencia humana. Para mi tercer matrimonio con el Dr. Lalaurie, había puesto en marcha protocolos básicos. Sus ojos se alejaron. Leonard, el Dr. Lalaurie, antes de su muerte prematura, dio consejos médicos. Algo en su tono hizo que James se preguntara qué había pasado en esa muerte, pero no se atrevió a preguntar. En lugar de eso, dirigió la conversación hacia los detalles de su programa, instándola a explicar sus procedimientos con el debido interés científico. Para cuando terminó la cena, Madame Lalaurie había bebido varias copas de vino y se mostraba cada vez más jactanciosa sobre sus hazañas. James había descubierto que su programa de cría había generado más de 100 individuos en 4 generaciones, que ella llevaba registros precisos de las características físicas y de comportamiento de cada sujeto, y que su objetivo final era crear la clase perfecta de sirvientes, seres humanos, criados para la docilidad, la inteligencia, la belleza y la lealtad absoluta. Mañana lo verás todo, prometió mientras se retiraban a dormir. Toda mi documentación, mis laboratorios, incluso mis fracasos, archivados para la ciencia. Fracasos preservados envió otro escalofrío por la espalda de James, pero mantuvo su expresión de interés. Espero que sí, madame. Tu labor merece ser documentada. De vuelta en su habitación, James esperó a que la casa estuviera en silencio antes de probar su puerta. Estaba cerrada de nuevo. Parece que Madame Lalaurie solo confiaba en mí hasta cierto punto. Se acercó a la ventana, pensando en una posible fuga, pero la caída era considerable y había guardias patrullando abajo. Mientras se alejaba de la ventana, un suave golpe lo sobresaltó. Abrió la puerta con cautela para encontrar a Esther, la esclava que le había servido el desayuno, de pie en el pasillo con una jarra de agua. "Fresh water for the night, sir," she murmured, stepping inside and shutting the door. Una vez dentro, su comportamiento se transformó. Sus ojos, que antes parecían perdidos, ahora mostraban un destello de reconocimiento. «Tienes que ayudarnos», susurró, su voz apenas audible. «Está preparando algo para la manifestación de mañana. Algo horrible». El corazón de James se aceleró. ¿Qué trama? Un nuevo procedimiento. PD. Dr. Reynolds ha encontrado la forma de eliminar toda voluntad sin alterar las capacidades físicas. Las manos de Esther temblaron al dejar la jarra. Van a usar Tomás, sujeto 43, de muestra. Si funciona, lo va a poner en todos los reproductores que den pelea. «Quiero ayudar», prometió James, «pero estoy encerrado por la noche y hay guardias por todas partes». Esther metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. «Este es un mapa de los túneles debajo de la mansión. Fueron construidas en tiempos de la colonia para contrabandear. Madame las usa para transportar gente de un edificio a otro sin ser vista». James desdobló el tosco mapa, estudiándolo a la luz de la luna. «Esto podría funcionar, pero necesito pruebas de lo que está sucediendo aquí, o nadie me creerá». «Los libros», dijo Esther con urgencia. «En su estudio privado, lo registran todo. Las parejas reproductoras, los experimentos fallidos, los castigos». Ella miró hacia la puerta. «Debo irme antes de que me echen de menos. La llave de tu habitación está colgada en la cocina. Puedo traerlo mañana por la noche si todavía estás. Si sigues siendo tú». Una vez que Esther se hubo ido, James observó el mapa a la luz de la luna hasta memorizarlo y luego lo quemó en la vela. Lalaurie tenía algo terrible en mente, pero podría ser su única oportunidad de obtener las pruebas que necesita para exponer sus crímenes. Mientras se quedaba dormido, la última idea de James fue para Thomas,
el joven que desafió la monstruosa ciencia de Madame Lalaurie. Aún tendría ese fuego mañana, o el doctor. ¿El método de Reynolds lo extinguió para siempre? James woke up to the sound of rain against the windows, a relief from the heat of the day before. La luz gris de la mañana se reflejaba en su habitación mientras se preparaba para lo que vendría. Hoy tendría que fingir interés científico mientras buscaba una manera de entrar en los libros de contabilidad de Madame Lalaurie y, con suerte, ayudar a Thomas y los demás. Otro esclavo le trajo el desayuno esta mañana, uno joven de piel castaño claro y expresión vacía ya familiar. James trató de hablar, pero solo obtenía respuestas cortas, otra señal de los métodos de acondicionamiento de Madame Lalaurie. Poco después de que terminara de comer, Henry Beaumont llegó a recogerlo. Madame Lalaurie manda sus disculpas, pero asuntos urgentes de la ciudad requieren su presencia esta mañana, dijo. Ella me ha pedido que le muestre su biblioteca y su colección de investigación, como prometió. Esta revelación dejó a James con la cabeza llena de preguntas. Sin la presencia de Madame Lalaurie, ¿tendría una oportunidad de reunir pruebas? Le guió a través de otra ala de la mansión a una hermosa biblioteca con estanterías de suelo a techo repletas de libros encuadernados en cuero. En el centro, un imponente escritorio de roble dominaba la habitación, repleto de papeles, libros de contabilidad e instrumentos científicos. La obra de toda una vida de Madame, declaró Henry, gesticulando por la habitación. Ella le ha dado permiso de revisar cualquier cosa que le interese. Regreso en 2 horas para llevarte a almorzar. Después Madame nos acompañará para la demostración de la tarde. Una vez solo, James se apresuró hacia el escritorio donde estaban abiertos algunos libros mayores. La última de ellas contenía datos antropométricos de bebés nacidos en el último año, con notas sobre su filiación, características físicas y primeras observaciones de comportamiento. El lenguaje clínico no podía ocultar el horror de lo que estaba leyendo. Seres humanos tratados como ganado de cría, sus vástagos clasificados como ganado. James necesitaba algo de prueba que pudiera llevarse de la mansión. Miró a su alrededor y vio un estuche de cuero, tal vez para materiales de dibujo. Al abrirla, descubrió lápices, carbón y hojas de papel fino, ideales para duplicar las páginas más incriminatorias. Durante la hora siguiente, James trabajó febrilmente, haciendo calcos de árboles genealógicos, transcribiendo pasajes que describían los métodos de acondicionamiento de Madame Lalaurie y catalogando los nombres y descripciones de sus víctimas. Se fijó en documentos que hablaban de un tal Thomas, sujeto 43, un joven que había sido engendrado en una unión que se había planificado para generar docilidad, pero que en cambio había producido lo que Madame Lalaurie llamaba rasgos regresivos de independencia. Mientras revisaba el contenido, James notó un armario cerrado con llave debajo de una de las estanterías. La llave no estaba a la vista, pero tras revisar los cajones del escritorio, encontró una pequeña llave de latón que encajaba en la cerradura. En el armario, James descubrió libros de contabilidad antiguos de la década de 1820, los primeros años de los experimentos de Madame Lalaurie. Estos archivos eran mucho menos clínicos y mucho más perturbadores, catalogando intentos fallidos de condicionamiento que habían provocado muertes, junto con dibujos anatómicos crudos de cerebros, disecados etiquetados con notas sobre áreas posiblemente responsables de la obediencia y la resistencia. Lo más inquietante era un delgado libro lleno de lo que parecían ser notas del doctor El Diario de Lalaurie, con notas cada vez más preocupadas por los métodos de su esposa. La última entrada, pocos días antes de su supuesta muerte por fiebre, tenía una frase escalofriante. D ha ido demasiado lejos. Lo que empezó como ciencia se ha convertido en una monstruosidad. He dicho que voy a denunciar algunas cosas a la policía, y ahora me estoy enfermando sin explicación. Creo que subestimé de lo que es capaz. James transcribió rápidamente el texto, sus manos temblando ante la sugerencia de que Madame Lalaurie había asesinado a su propio esposo para ocultar sus fechorías. Mientras devolvía el diario a su lugar, escuchó pasos acercándose a la puerta de la biblioteca. Cerrando de golpe el armario y echando la llave al bolsillo, volvió al escritorio justo cuando Henry entraba. «Espero que las notas de Madame hayan sido esclarecedoras», preguntó Henry, su rostro sin mostrar nada. «Cuite»,
James responded, folding his copied papers and tucking them into his coat pocket. Los archivos de Madame Lalaurie están sorprendentemente completos. Le gustará saberlo, dijo Henry. El almuerzo está listo. Después iremos al laboratorio para la demostración de esta tarde. Almuerzo, en un comedor más pequeño, con vistas al jardín empapado, y James dirigió la conversación hacia la historia de la mansión, corroborando la información de Esther sobre pasadizos subterráneos. Sí, el primer propietario español fue un contrabandista, por lo que se dice, admitió Henry. Y dicen que hay túneles que unen los edificios de la propiedad, aunque nunca he estado en ellos. Interesante, dijo James, tratando de sonar solo académicamente interesado. Esas características arquitectónicas son comunes en las casas antiguas de Nueva Orleans, por lo que he oído. Después del almuerzo, Henry guió a James a través de los terrenos hasta un edificio que no había visto antes. Una estructura de ladrillo sin ventanas con una sola puerta pesada custodiada por 2 hombres armados. A diferencia de las otras instalaciones, esta ni siquiera se molestaba en pretender ser otra cosa. Era una prisión y un laboratorio. El aire interior era frío y olía a productos químicos, éter, formaldehído, otros que James no pudo reconocer. La sala principal estaba dispuesta como un anfiteatro anatómico, con una mesa de metal en el centro y asientos escalonados a su alrededor. Dr. E. Reynolds ya estaba allí, colocando instrumentos en un pequeño carro al lado de la mesa. El Dr. Whitfield. Reynolds saludó con inquietante entusiasmo. Justo a tiempo. Estamos preparando un gran avance en nuestras técnicas de acondicionamiento. Antes de que James pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo, y Madame Lalaurie entró, con 2 guardias arrastrando a Thomas encadenado de manos y pies. Pero aún así, a pesar de los moretones en su rostro, evidencia de recientes palizas, los ojos de Thomas ardían con desafío. Dr. Whitfield. Madame Lalaurie nodded. Espero que Henry te haya enseñado mis archivos esta mañana. Lo hizo, confirmó James. Su documentación es muy completa. La ciencia exige exactitud, respondió ella, su mente ya girando hacia Thomas. Subject 43 continues to fail at third-generation breeding. A pesar de la mejor selección genética, los mejores controles ambientales, el mejor acondicionamiento, él sigue siendo independiente. Thomas escupió a sus pies. Me llamo Thomas Wilson. Mi madre era Grace Wilson. Soy un hombre, no tu esclavo. El rostro de Madame Lalaurie no se movió. Atalo a la mesa. Ordenó a los guardias. Hoy vamos a ilustrar un método sutil que resuelve la resistencia neurológica sin alterar la capacidad física o la inteligencia elemental. Mientras los guardias arrastraban a Thomas a la mesa de metal y le ataban las extremidades con correas de cuero, James buscaba desesperadamente una solución. No podía hacer nada, estaba superado en número y desarmado, pero no podía simplemente observar esta barbarie. Madame Lalaurie comenzó. Entiendo la parte científica, pero ¿no hay formas menos invasivas de modificar la conducta antes de recurrir a la cirugía irreversible? Madame Lalaurie le miró con gélida diversión. Sus instintos del norte están aflorando de nuevo, doctor. Esta cosa ha resistido todo método no invasivo que hemos intentado. Él es una posible corrupción de mi línea de sangre, si sus características son hereditarias. Se volvió hacia el Dr. Reynolds. Adelante con la demostración. Como el Dr. Reynolds se acercó con la jeringa llena de lo que supuso que era anestésico, James hizo una jugada desesperada. Antes de empezar, dijo en voz alta, me gustaría hacerle al sujeto algunas preguntas para fines científicos. Claro, para establecer una línea base de función cognitiva con la que comparar los resultados posteriores al procedimiento. Madame Lalaurie asintió. Una precaución científica sensata. Adelante, pero rápido. Tenemos poco tiempo antes de que la anestesia haga efecto. James se acercó a la mesa, situándose entre el Dr. Reynolds y Thomas. Mirando a Thomas, trató de hacerle saber que no era su cómplice en esta atrocidad. Sujeto 43, comenzó formalmente, para Madame Lalaurie, luego bajando la voz. Dime, Thomas, ¿qué sabes de tu madre?
Los ojos de Thomas se abrieron un poco ante la mención de su nombre, tal vez dándose cuenta de que James no estaba completamente involucrado. Mi madre me enseñó mi nombre, dijo en voz baja. Me contó historias de su madre, que nació libre. Me enseñó que soy un hombre, no un animal, no un objeto. Murió cuando tenía 10 años. Dijeron que era fiebre, pero fue el corazón roto. ¿Y tu padre?, preguntó James, tratando de mantener la fachada de una entrevista clínica mientras le hacía señas a Thomas. Le llamaron Sujeto 28, respondió Thomas, su voz fortaleciéndose. Pero su nombre era Samuel. Intenté fugarme cuando tenía 6 años. Lo atraparon en la línea de la propiedad. Sus ojos se movieron hacia Madame Lalaurie. Ella nos hizo mirar lo que le hizo a él, como una advertencia. James asintió, tomando notas como si esto fuera información científica, en lugar de relatos de atrocidades. Una última pregunta, dijo, acercándose. Si pudieras irte de aquí, ¿a dónde irías? La mirada de Thomas se clavó en la suya. Les diría lo que pasa aquí, y luego quemaría todo. Eso es suficiente, Dr. Whitfield, interrumpió Madame Lalaurie. Su evaluación inicial está lista. PD. Dr. Reynolds, adelante. Pero como el Dr. Reynolds se acercó con la jeringa, y James retrocedió, empujando la bandeja de instrumentos, que se estrelló contra el suelo, bisturíes, forceps, viales de vidrio, todo se hizo añicos en el suelo. Mis disculpas, dijo James, agachándose para recoger los instrumentos caídos, empujando más cosas al caos. En el caos, susurró a Thomas. Esta noche, túneles debajo de la cocina. Prepárate. Si Thomas escuchó o entendió, era imposible saberlo, ya que los guardias arrastraron a James y a Ladra. Reynolds, furioso, empezó a recoger sus herramientas. Tal vez el Dr. Whitfield debería mirar desde lejos, dijo Madame Lalaurie con frialdad. Su pasión por la ciencia supera su coordinación. James fue escoltado a las gradas donde observó con horror cómo el Dr. Reynolds le puso la anestesia. Thomas se agitó un poco y luego se relajó. El procedimiento que siguió fue rápido pero brutal. Una aguja fina de metal introducida por la esquina interior del ojo, movida en pequeños giros y luego retirada. La alteración se dirige a ciertas estructuras de la corteza prefrontal, explica el Dr. Roción del Burigá. Es un Reynolds, explicó con orgullo. Cuando despierte, lo verás totalmente sumiso y sin pérdida motora ni de inteligencia elemental. Durante todo el proceso, James fingió interés científico mientras juraba en silencio que no dejaría Nueva Orleans sin revelar los horrores de Madame Lalaurie y liberar a sus cautivos. El resto de la tarde se convirtió en una pesadilla de demostraciones mientras Madame Lalaurie mostraba con orgullo otras partes de su programa. Le mostraron la clase graduada, jóvenes negros y mulatos que habían sido entrenados y condicionados para ser vendidos a ricas familias de Nueva Orleans. Su piel homogéneamente marrón, sus rostros inexpresivos, sus perfectas, vacías recitaciones de poesía, sus impecables ejecuciones musicales sin emoción, sin conciencia. Cuando James fue escoltado de vuelta a su habitación para cambiarse para la cena, las fotocopias de las pruebas parecían quemar un agujero en su bolsillo. El peso de la responsabilidad se abalanzó sobre él. No solo salir de allí con sus papeles, sino de alguna manera ayudar a Thomas y a los demás, si podía. La cena de esa noche fue una orgía. Madame Lalaurie had invited some guests, wealthy socialites of New Orleans, to get a sneak peek of her newest creations. Hablaban de los indios que les mostraban como si se tratara de muebles o caballos, alabando su belleza, comportamiento o habilidades con la misma indiferencia con que se habla de objetos. Los esclavos de Madame Lalaurie alcanzan los precios más altos en Luisiana, dijo un banquero corpulento, observando a una joven que permanecía inmóvil junto a la pared. Y mi esposa compró su criada a Madame hace 5 años, y nunca ha dado el menor signo de rebeldía o descontento. El secreto está en la cría, respondió Madame Lalaurie, inclinando la cabeza en reconocimiento del cumplido. Apareamiento selectivo a través de generaciones, más mis métodos de condicionamiento patentados. James se obligó a comer, a reír en los momentos precisos, a sostener su papel de observador científico. Por dentro, estaba calculando posibilidades, tiempos, riesgos. Después de la cena,
Madame LaLaurie invitó a sus invitados al salón a tomar brandy, pero James se excusó, diciendo que estaba agotado por el día de estimulación intelectual. Debo digerir lo que he aprendido hoy, madame, dijo. Tus métodos me han dado mucho que pensar. Madame LaLaurie sonrió. Sí, doctor. Descansa. Mañana te voy a enseñar mis sujetos de investigación longitudinales, los que están en el programa desde el principio. Algunos cambios genéticos interesantes han aparecido en los ejemplares más antiguos. De vuelta en su habitación, James esperó a que la casa estuviera en silencio antes de probar su puerta. Estaba cerrada de nuevo. Evidentemente, la vigilancia de Madame LaLaurie seguía en pie. Se acercó a la ventana, pensando en escapar, pero la caída seguía siendo alta y podía ver guardias patrullando el jardín. A medianoche, un suave golpe en su puerta anunció la presencia de Esther. Ella entró apresuradamente, llevando una camisa de noche doblada como si entregara ropa de cama fresca. Una vez dentro, sacó una llave de su bolsillo. «Esto abrirá tu puerta desde dentro», susurró. «Los guardias cambian a las 2. Ese es el momento de actuar». «¿Y qué de Thomas?», preguntó James con la voz apremiante. «Vi lo que le hicieron hoy». El rostro de Esther se ensombreció. «Doctor, el método de Reynolds falló. Thomas fingió estar sumiso al despertar, pero sigue siendo él. Lo encerraron en la celda de aislamiento en el sótano del laboratorio. ¿Podemos llegar a él por los túneles?» «Sí, pero está protegido. Un hombre, generalmente dormido a las 2 de la mañana». Esther dudó. «Hay otros que también quieren escapar. Aquellos que han logrado escapar al condicionamiento o que ocultan su resistencia. Y he hablado con algunos de ellos». James lo pensó. «¿Cuántos?» 7, contando a Thomas y a mí. Los demás están en las celdas de cría, y todos están dispuestos a ello». La pena en caso de ser descubierto era severa. Los ojos de Esther brillaron. «La muerte sería mejor que esto, Dr. Whitfield». James asintió sombríamente. «Necesitamos una distracción, algo para distraer nuestra huida». Una idea se le vino a la cabeza. Los libros contables. Madame LaLaurie los aprecia más que a nada en el mundo. La biblioteca está cerrada de noche y ella tiene la llave, advirtió Esther. James reached into his pocket, pulling out the brass key he had stolen from the library. «Esto abre el archivador de sus registros más antiguos. Si se incendiara ese armario». Los ojos de Esther se abrieron. «Toda la casa podría incendiarse». «No si se detecta y se contiene rápidamente», aclaró James. «Solo necesitamos una distracción suficiente para escapar. Y si algunas de sus grabaciones se pierden en el proceso, mejor». Pasaron la hora siguiente puliendo su plan. Esther regresaría a la cocina y dejaría la puerta exterior sin llave. Ella les avisaría a los demás que quieren escapar. James haría la distracción en la biblioteca. Luego iría a la cocina y a los túneles, donde se reuniría con Esther y los demás. ¿Y después? Esther preguntó. ¿A dónde iremos? Tengo colegas en Boston, abolicionistas, parte del ferrocarril subterráneo, respondió James. Pero primero debemos llegar a la ciudad. ¿Hay alguien en quien confíes? Mi primo trabaja en los muelles. Si lo alcanzamos, podría ocultarnos hasta que se puedan hacer arreglos. Ella dudó. Pero Madame LaLaurie es influyente en Nueva Orleans. Ella tiene amigos en la policía. Entonces, revelaremos sus fechorías de inmediato, dijo James, palmeando su bolsillo donde estaban guardadas las páginas copiadas. Estos archivos tienen suficiente información para arruinarla incluso en Nueva Orleans. Esther se detuvo en la puerta, a punto de salir. ¿Por qué nos está ayudando, Doctor? Whitfield, te juegas la vida. James pictured Thomas tied to that table, the empty-eyed girl in the breeding quarters, the methodical destruction of human will that Madame LaLaurie called science. «Porque lo que ocurre aquí es una atrocidad», dijo sencillamente, «y porque no podría vivir conmigo misma si me alejara». Tras la ida de Esther, James se dispuso para la fuga. Se vistió de negro, metió en una bolsa sus escasas pertenencias y, lo más importante, guardó entre su abrigo las fotocopias. Entonces esperó.
observando cómo las agujas del reloj de la chimenea se arrastraban hacia las 2. A las 1:15, escuchó un ruido abajo, voces, pasos apresurados. James se tensó, preguntándose si habían sido descubiertos, pero los ruidos se desvanecieron y luego escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Tal vez Madame LaLaurie había sido llamada por una emergencia. Esta sorpresa podría jugar a su favor. James se adelantó. Con la llave de Esther, abrió su puerta y miró el pasillo oscuro. Estaba vacío. Me moví en silencio hacia la escalera, manteniéndome en las sombras. La planta baja estaba iluminada por algunas lámparas de aceite que ardían durante la noche. James fue a la biblioteca. No vio a nadie. En el interior, actuó con rapidez. Usó una lámpara para prender fuego en el archivador donde se guardaban los registros más antiguos y se aseguró de que el fuego prendiera antes de salir de la habitación, dejando la puerta entreabierta para que el humo se notara con el tiempo. Mientras caminaba hacia la cocina, escuchó un grito desde la biblioteca. El fuego se había descubierto antes de tiempo. Aceleré el paso, llegando a la cocina justo cuando la mansión cobraba vida con esclavos y personal doméstico corriendo para apagar el fuego. La cocina estaba vacía, la puerta exterior abierta como Esther había prometido. James slipped out into the night, around the building to a small shed Esther had mentioned. En el interior, una trampilla ocultaba la entrada al sistema de túneles. James se adentró en la oscuridad, encendiendo la pequeña vela que Esther le había dejado. El túnel era estrecho y húmedo, sus ladrillos resbaladizos al tacto. Lo seguí tal como lo había memorizado en el mapa, hasta llegar al punto donde debía encontrarse con Esther y los demás. Los minutos se arrastraron. No aparecieron. ¿Algo había fallado? ¿Los habían atrapado? James estaba a punto de seguir solo cuando escuchó pasos acercándose. Me he pegado a la pared. He apagado su vela. ¿Dr. Whitfield? La voz de Esther llegó suave. ¿Estás ahí? James reavivó su vela, aliviado de que Esther saliera de un pasadizo lateral, seguida de otras 4 personas, 3 mujeres y un hombre, todas con la característica tez marrón de los productos de cría de Madame LaLaurie. ¿Dónde están los demás?, preguntó James. Sarah no pudo escapar a las sospechas, aclaró Esther. ¿Y Thomas? Su voz se quebró. ¿Qué pasó con Thomas?, preguntó James, el horror invadiéndolo. Dr. Reynolds vino a verlo después de que se descubrió el incendio, dijo el esclavo varón en voz baja. Me di cuenta de que Thomas estaba fingiendo mansedumbre. Se lo han llevado para que lo corrijan. El corazón de James se hundió. Después de lo de hoy, podía imaginarse qué tipo de castigo podría ser. Tenemos que ayudarlo. Es demasiado tarde. Esther se mantuvo firme. Todo el complejo está en alerta ahora. El fuego se propagó más rápido de lo que imaginé. Media casa principal está en llamas. Como para corroborar sus palabras, gritos distantes resonaron por los túneles. Están registrando los túneles, dijo el hombre, su voz llena de temor. Tenemos que irnos ahora o perderemos nuestra oportunidad. James tenía una decisión imposible que tomar: seguir con la fuga y poner a salvo a estos 4, o tratar de salvar a Thomas y arriesgarlo todo. La responsabilidad lo aplastó. ¿Qué túnel lleva al edificio del laboratorio?, preguntó finalmente. No puedes ir allí. Esther se quejó. Es suicidio. ¿Qué túnel? James repitió con firmeza. Una de las mujeres señaló un pasillo lateral. Ese lleva al extremo norte del complejo, cerca del laboratorio, pero ahora lo tendrán vigilado. Santiago tomó una decisión. Esther, lleva a los demás y salgan por el muelle. Busca a tu prima. Llévala a un lugar seguro. Voy a intentar contactar a Thomas. Y te encuentro allí, si puedo. ¿Y si no puedes?, Esther preguntó en voz baja. James le entregó las hojas dobladas de su bolsillo. Entonces, asegúrate de que estos lleguen a las autoridades de Boston. Mi compañero se llama el Dr. William Ellery Channing, en el Hospital General de Massachusetts. Él sabrá qué hacer. Antes de que pudieran decir algo más, James respiró hondo.
y se adentró en el pasadizo lateral, su vela proyectando sombras grotescas sobre los ladrillos centenarios mientras avanzaba hacia lo desconocido. El túnel se estrechó a medida que avanzaba James, el techo descendiendo hasta que tuvo que agacharse. El aire se llenó del olor a tierra mojada y algo más, un olor químico que se intensificó a medida que se acercaba a lo que debía ser el edificio del laboratorio. Su vela parpadeó en el escaso aire, proyectando sombras salvajes sobre las paredes de ladrillo curvo. Las voces resonaban por delante, hombres dando órdenes, arrastrando cosas. James apagó su vela y avanzó a oscuras, tanteando las paredes viscosas. A medida que se acercaba a lo que parecía ser la salida, una línea de luz se filtró por debajo de lo que parecía una puerta de madera en la pared del túnel. Pegando su oído a él, James pudo escuchar retazos de una conversación frenética. «Se está extendiendo demasiado rápido. Asegurad los rehenes. Órdenes de Madame». La puerta parecía dar al sótano del edificio del laboratorio. James tried the handle, locked 30 y 3 contra 22 from the other side. Palpó el marco en busca de bisagras o puntos débiles, pero no encontró ninguno. Esta entrada fue construida para abrir en una sola dirección. Estaba a punto de dar la vuelta y buscar otra manera de entrar cuando la puerta se abrió de golpe y apareció un guardia con una linterna. ¿Quién? El guardia empezó, pero James no le dejó terminar. Con la sorpresa de su parte, empujó su hombro en el hombre y lo hizo retroceder. La linterna cayó al suelo pero no se apagó, revelando una cámara de celdas de piedra. El guardia se recompuso rápidamente, llevándose una mano a la pistola que llevaba al cinto, pero James fue más rápido. Me abalancé sobre el hombre, y rodaron por el suelo forcejeando por el arma. El guardia era más joven y fuerte, pero la desesperación le dio a James la ventaja. Logré golpear la muñeca del hombre contra el suelo de piedra y la pistola cayó. La batalla que siguió fue corta y salvaje. Nunca se había considerado a sí mismo violento, pero los horrores de los últimos días habían encendido una furia que no sabía que tenía dentro de sí. Cuando el guardia quedó inconsciente, James lo arrastró dentro del túnel y le quitó las llaves y la pistola. El sótano tenía 6 celdas con puertas de barras. La mayoría estaban vacías, sus ocupantes presumiblemente evacuados cuando se descubrió el incendio, pero en la celda más alejada, una figura yacía inmóvil en una cama estrecha. «Thomas», James whispered, coming closer with the lantern. La forma se movió un poco mientras la luz se movía sobre su rostro. James recognized him, just barely. It was Thomas. Su rostro estaba hinchado por una paliza. Un ojo cerrado, pero peor era el vendaje fresco sobre el otro. Una señal de que el Dr. Reynolds había terminado lo que James había interrumpido. «Thomas, es el Dr. Whitfield», James said, fumbling with each key until he found the right one. «¿Me escuchas? ¿Puedes caminar?» Thomas se giró ante la voz de James. «Puedo oír», susurró su voz ronca. «One eye. They took one eye, but I can walk». James le levantó y le apoyó mientras caminaban hacia la entrada del túnel. «Hay un incendio en la casa principal», dijo rápidamente. «Todo el mundo está distraído. Vamos a escapar por los túneles». «¿Otros?», preguntó Thomas, con la voz entrecortada. «Esther y 4 más ya están saliendo», le aseguró James. «Tenemos que darnos prisa». Pero al llegar a la puerta del túnel, gritos desde arriba revelaron que más guardias se acercaban. El sótano tenía 2 salidas, las escaleras que conducían al laboratorio principal y una segunda puerta que supongo que daba al exterior. Sin tiempo de volver al túnel, James dirigió a Thomas hacia esta segunda puerta, esperando que no estuviera cerrada. La puerta se abrió a un pequeño patio trasero del laboratorio. La lluvia seguía cayendo, espesando la visión, una bendición en las circunstancias. A lo lejos, la casa principal ardía, llamas lamiendo sus ventanas a pesar de la lluvia. Las formas corrían con cubos y mantas, arrojando agua a las llamas. «Las cuadras de cría», jadeó Thomas, señalando un edificio al otro lado del complejo. «Hay gente todavía ahí dentro». James dudó. Su plan había sido huir con Thomas por los túneles, pero ahora eso estaba fuera de cuestión. Tratar de cruzar el compuesto abierto hasta las jaulas de cría los dejaría al descubierto de cualquiera que mirase.
Tenemos que llevarte a un lugar seguro primero, insistió James. Thomas seized his arm. No sin los demás. Está ahí Sarah, mi hermano. El dolor en su voz era inconfundible. James sabía que abandonar a otros lo perseguiría por siempre, no importa cuántos lograra salvar. Y si los prisioneros de Madame Lalaurie estaban encerrados en sus habitaciones mientras el complejo ardía. Está bien, cedió. Pero necesitaremos una distracción. Recorriendo el patio, divisó un pequeño establo. En el interior, algunos caballos se movieron inquietos por el ruido de la casa principal. Un plan se formó rápidamente en su mente. Espera aquí, ordenó a Tomás, sentándolo contra la pared fuera de la vista. Vuelvo enseguida. Santiago se acercó a la cuadra con cautela. El único guardia que solía estar allí había ido a ayudar a apagar el fuego. Los caballos estaban solos. James cogió una cuerda que colgaba de la pared y ató las puertas principales. Luego se dirigió a la parte trasera del establo, donde se apilaban barriles de alimento. Inclinándolo, derramó un rastro de grano al exterior. Finalmente, cogió la linterna que había traído del sótano y prendió fuego a un montón de heno en la parte trasera del edificio. El efecto fue instantáneo. El humo invadió la cuadra, y los caballos se pusieron frenéticos. Algunos se liberaron de sus establos y salieron corriendo por las puertas abiertas, siguiendo el rastro de grano por todo el complejo. Gritos de alarma resonaron mientras guardias y esclavos corrían tras los animales desbocados. James volvió a Thomas y lo levantó. Ahora es nuestra oportunidad. Quédate cerca de mí. Aprovechando la confusión, se deslizaron por el borde del complejo, manteniéndose en las sombras. La lluvia se intensificó, camuflando sus desplazamientos. Cuando llegaron a las jaulas de cría, James se sorprendió al encontrar un candado en la puerta principal. Hay una entrada lateral, susurró Thomas, para los médicos y los guardias. Encontraron la puerta más pequeña en la parte trasera del edificio. También estaba cerrada, pero la pistola que James le había quitado al guardia sirvió. Envolviendo el arma en su abrigo para amortiguar el sonido, disparó contra la cerradura. La puerta se abrió. En el interior, las jaulas de cría estaban silenciosas. ¿Habían evacuado ya a los ocupantes? James y Thomas se desplazaron lentamente por el pasillo central, inspeccionando cada habitación. La mayoría estaban vacías, pero en algunas, hombres y mujeres aterrorizados se acurrucaban en sus camas, olvidados o abandonados. Nos encerraron cuando comenzó el incendio, dijo una joven mientras Thomas la abrazaba. Supuestamente dijeron que volverían por nosotros una vez que hubieran asegurado el ganado reproductor. La sangre de James hirvió ante tal crueldad sin sentido. ¿Cuántos sois? One still here, Thomas's brother answered, a younger version of Thomas with the same defiant eyes. Los demás fueron llevados ayer a la ciudad para una subasta privada. Nos vamos, dijo James. Todos nosotros, ahora. ¿A dónde? Preguntó alguien. Nos casarán. Los muelles primero, aclaró James, donde nos reuniremos con Esther y los demás. Luego hacia el norte, por el ferrocarril subterráneo. Miró sus rostros inciertos. Tengo pruebas de lo que pasó aquí, agregó. Documentos que revelarán los crímenes de Madame Lalaurie. Esto pareció convencerlos. En tropel, salieron por la puerta lateral de las jaulas de cría. El compuesto todavía estaba en un caos. La casa principal, ahora en llamas a pesar de la lluvia y los esfuerzos para apagarlo. Guardias y esclavos corrían de un lado para otro, sacando muebles y objetos de valor de la mansión en llamas, mientras otros intentaban apagar el fuego. «Quédate», ordenó James. «Dirígete hacia la puerta sur. Hagan como que están obedeciendo órdenes de evacuación». La estrategia funcionó de maravilla. En medio del caos, una partida de esclavos que se desplazaban con propósito apenas llamó la atención. Estaban casi en la puerta cuando una voz gritó, «Deténgase. Esos son reproductores». PD. Dr. Reynolds se interpuso en su camino, su bolsa de médico en una mano, una pistola en la otra. Su aspecto generalmente impecable estaba hecho un desastre, su abrigo chamuscado, su rostro manchado de hollín. «Vuelve a tu habitación inmediatamente», ordenó. «Estos esclavos son una posesión y deben ser protegidos». James drew his own pistol. «Son personas, doctor, no ganado, y se van de este lugar de horror».
Los ojos de Reynolds se abrieron. Dr. Whitfield. Debí haber sabido que Madame Lalaurie confiaba demasiado en tu curiosidad científica. Ha hecho un gesto con su revólver. Has arruinado décadas de valiosa investigación con tu interferencia del norte. ¿Sabes lo que has quemado esta noche? Y visto tu ciencia, respondió fríamente James. Es sadismo disfrazado de progreso. El rostro de Reynolds se contorsionó de furia. No entiendes nada. Estábamos mejorando la raza humana, creando una mejor raza de Quadri. Un disparo de pistola lo interrumpió. Reynolds retrocedió, su rostro sorprendido mientras se agarraba el pecho. James turned to see Thomas with his arm outstretched, James's pistol in his hand. Para mi madre, dijo Thomas en voz baja, y por todos los demás. No hubo tiempo para reaccionar. Gritos mostraron que los guardias habían oído el disparo y corrían hacia ellos, a través de la puerta, en la noche más allá del recinto. El camino a los muelles fue una pesadilla de calles resbaladizas de lodo y temor a ser perseguido. Esquivaron las calles principales de Nueva Orleans, manteniéndose en callejones y caminos de servicio. La lluvia seguía cayendo, empapándolos pero también lavando sus huellas y oscureciendo la visión de cualquier perseguidor. Al amanecer llegaron a la costa. Tal como lo había prometido, Esther se encontraba esperando con su primo, un estibador que había conseguido refugio temporal en un almacén repleto de fardos de algodón a la espera de ser embarcados. «Creímos que no vendrías», dijo Esther, abrazando primero a Thomas y luego, para su sorpresa, a James, cuando escuchamos que el fuego se había extendido. «Funcionó demasiado bien», reconoció James. «Toda la casa principal estaba en llamas cuando salimos, pero sacamos a más gente». Y miró al grupo, 16 personas, incluyéndose a sí mismo, agotadas, empapadas, aterradas, pero libres. La prima de Esther se expresó. «Puedo esconderte aquí por un día, tal vez 2. Después de eso, la policía va a registrar todos los almacenes en los muelles». «¿Hay algún barco que vaya al norte?», preguntó James. «Un barco mercante zarpa para Baltimore al mediodía de mañana», respondió el hombre. «El capitán me debe una, pero ocultar a tanta gente». Sacudió la cabeza. «Tenemos dinero». El hermano de Thomas intervino, sacando una pequeña bolsa. «Ahorrando años. Los que trabajábamos en la casa y podíamos coger unas moneditas». James contributed his own money to the pot. «Y tengo esto», dijo, sacando las fotocopias de los archivos de Madame Lalaurie. «Pruebas para que se haga justicia, aunque nos atrapen». Sí. Mientras el grupo se acomodaba en su escondite entre las balas de algodón, James se sentó al lado de Thomas, quien estaba siendo atendido por Sarah. «¿Qué crees que le pasó?», preguntó Thomas en voz baja a Madame Lalaurie. James recalled the fire, the desperate attempts to extinguish it, the woman who had engineered such elaborate torture in the name of science. «No sé», reconoció. «Pero incluso si sobreviviera, su obra está destruida, sus archivos quemados. Su reputación quedará destrozada cuando estas cartas lleguen a Boston». Thomas asintió lentamente. «No es suficiente», dijo. «No por lo que hizo a tantos, pero es un comienzo». Volvió a mirar a James, el parche sobre su ojo perdido un recordatorio constante del costo. «You held up your end, Dr. Whitfield. Nos ayudaste». «¿Por qué?» James se lo pensó. «Porque la ciencia sin humanidad no es ciencia», dijo al fin. «Es solo crueldad disfrazada de respeto». Lo que hacía Madame Lalaurie no era progreso. Era una perversión de todo lo que la ciencia representa. El cansancio finalmente los venció y durmieron inquietos entre las balas de algodón, su destino desconocido pero su realidad muy diferente de lo que había sido solo 24 horas antes. Ya no eran súbditos, especímenes, propiedad. Eran personas, con nombres, historias, y ahora, tal vez, un futuro propio. Y esto fue solo el comienzo.